Gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Muy buenas tardes, ¿cómo vamos? Si le pidiera que definiera estos primeros 100 días en el gobierno de Castillo, ¿de qué manera lo haría? Bueno, es una pregunta que es difícil contestar de una manera amplia porque literalmente es un gobierno que no ha tenido mayores resultados ni tampoco horizonte. Yo definiría que es un gobierno que no ha logrado dar horizontes hacia dónde va a llevar el país, ni mucho menos resultados de sus primeros 100 días de gobierno. Son 100 días, como podríamos decir, de vacío, 100 días de una falta de horizonte hacia dónde nos quiere llevar a los peruanos un gobierno que por momentos parece ser de izquierda, por momentos quiere moderarse, y un gobierno absolutamente partido entre intereses de los grupos de izquierda que parecen estar peleando por el poder de ejercer el gobierno más que por gobernar. Esa falta de definición sumada a una carencia de políticas públicas claras, ¿en qué lo convierte? Porque una de las críticas que se le hace cuando se revisa, digamos, lo que se escribía el día de hoy en relación al presidente Castillo, es que no se sabe, no ha tomado decisiones importantes en relación al país, por ejemplo. Sí, es un gobierno sin perspectiva. En una etapa como la que vivimos hoy en el mundo, de la cuarta revolución industrial, en un momento donde la economía se está moviendo a otra dimensión, donde la tecnología está convirtiéndose en la nueva línea de base de las políticas públicas, que ya no solamente necesitan el famoso enfoque de derechos, si es que no existe esta carretera de la innovación y la tecnología. Literalmente, palabras de este tipo son palabras que parecen no entender un presidente de la República, que parece estar mucho más interesado en hacer sobrevivir los sindicatos a donde pertenece, o por lo pronto quizás no tiene la pericia ni el manejo del conocimiento de lo público, ni mucho menos de lo privado, en el manejo de una nación. No se han podido escuchar ni por sus decisiones propias, ni por ninguno de los primeros ministros, y en este último caso la primera ministra que lo representa, un direccionamiento de una política de Estado que podría incluso decirnos hacia dónde está yendo el Perú en materia económica, política, social o económica. Lo que parece ser es básicamente que es un gobierno que intenta hacerle frente al desarrollo y al crecimiento con políticas clásicas o desfasadas del socialismo del siglo XXI. Dentro de este concepto se enmarcaría el gobierno de Pedro Castillo, dentro del concepto de socialismo del siglo XXI. Aparentemente sí. ¿Y por qué digo aparentemente sí, querida Dania? Porque el problema está es que, como le decía, tenemos un gobierno, un gobernante que para empezar no comunica. Yo no sé si en Colombia y en otros los países donde nuestros televidentes o sus televidentes están viendo en este momento el programa, conocen de un presidente que no da declaraciones, que no da conferencias de prensa, que solo se comunica a través de discursos en plazas y calles, pero que después de su discurso sus propios ministros tienen que traducir o tienen que enmendar el mensaje que ha dicho, porque automáticamente cuando sale y dice un mensaje asusando a las masas, la economía comienza a sentir el golpe de las palabras que significan de un mandatario de la nación. Parece que el presidente no entiende que es hoy el presidente de la República y lo que él diga puede hacerle daño a la economía nacional. Y sin dejar de mencionar que también es un presidente que no solamente no se comunica, sino que él mismo se desdice de sus palabras. Hace unas semanas atrás, en una plaza pública, dijo que no se puede gobernar a través del Twitter. Bueno, lo único que hace cuando se comunica es a través del Twitter. Y entonces ha reemplazado el Twitter como su mecanismo de gestión y no se conoce incluso qué tipo de liderazgo genera en el desarrollo de las políticas públicas del país en el mismo Consejo de Ministros. No se le conoce como la persona que dirige el Consejo de Ministros y le da una orientación a su gabinete sobre qué políticas de Estado desarrollar en materia energética, en materia de salud, en educación, seguridad ciudadana, etcétera. Al punto que en seguridad ciudadana va cambiando dos ministros de Estado y cada uno más cuestionado que el otro. Eh, Henry, voy a hacer una pregunta usando una frase que ya alguien dijo.
ni más faltaba, no es mía, pero alguien llegó a decir, le ha quedado grande el cargo de presidente al señor Castillo, y yo le hago esa pregunta. ¿Realmente es la sensación de muchos peruanos, de muchos analistas, observadores? ¿Le ha quedado grande el cargo de presidente a Pedro Castillo? Pareciera más bien que se ha ensombrecido, que usar ese sombrero lo ha ensombrecido, ¿no? Y literalmente es un presidente que yo diría que no tiene, digamos, no estoy diciéndole, no estoy faltándole al respeto al Sí, primer claro. mandatario, creo que decir que no tiene las capacidades comprendidas porque literalmente no se le conoce digamos, una experiencia en el sector público, nunca ha dirigido una organización del Sí. Estado como para poder conocer cómo funciona el Estado, y su mayor actividad ha sido en el sindicalismo organizando huelgas y paralizaciones, con lo cual cuando no tienes capacidades aprendidas en tu educación o en el desarrollo de una Ahora, profesión o en el desarrollo de la actividad, del conocimiento del manejo de lo público, por supuesto, estamos hablando de un presidente con carencia de capacidades. Ahora, una última pregunta y te pido una respuesta breve por factor tiempo, pero perspectivas a futuro, gobernabilidad, estabilidad para el Perú. La gobernabilidad depende de sí mismo. Si él mantiene una política confrontacional, polarizante, generando discursos que enciendan aún más la polarización que hay en el Perú y generen mayor inestabilidad económica, yo creo que la gobernabilidad con el presidente Pedro Castillo está en duda. Y creo que él incluso en algún momento evaluaría, o creo yo que evaluaría la posibilidad de renunciar si en algún momento el país se le va de las manos. Yo creo que en algún momento ya esa idea se le debe estar cruzando por la cabeza. Henry Rafael, presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno. Henry, gracias por acompañarnos como siempre. Buena tarde. Un placer y un saludo a todos sus televidentes, Idani. Gracias.